ellos. Y Señor, lo creo en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. De acuerdo, a enseñanzas anteriores, hablando, mi amado hermano, de los dones del Espíritu Santo, recordará usted que estamos analizando, Corintios capítulo 12, el tema en referencia a los dones del Espíritu Santo. Para ello ya analizamos, dos dones, que es el palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Y hemos podido considerar tanto la importancia del uno como del otro. Se decía, mi querido hermano, de manera ya como de una pequeña síntesis de todo lo dicho en cuanto a la introducción a los dones. En esta gráfica podríamos decir acerca de los dones, que esto ha sido concedido para revelar la verdad, para confirmar esa verdad, para perfeccionar a la iglesia y edificarla también. Dentro de esos 4 aspectos, hemos podido considerar lo vital o lo importante que es el don de ciencia y también el don de la sabiduría, teniendo ellos un denominador común, ya que se lo puede manifestar a través de nuestra forma de hablar o de vivir. Ahora bien, vamos a analizar este tercer don que se lo narra en el versículo número 9. Dice la Biblia, a otro fe por el mismo Espíritu. Cuando hablamos de fe, mis santos hermanos, hablamos, o podría llegarse a entender que se habla acerca de lo que dice Hebreos capítulo 11, verso número 1. Si me acompaña, por favor, de manera introductoria a ese texto bíblico, Hebreos, acompáñeme por favor a la carta de Hebreos, capítulo número 11, verso número 1. Dice el texto bíblico a manera de una conceptualización como para la iglesia, en cuanto a lo que es la fe. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza o diríamos, mi amado hermano, la plena aceptación de lo que se espera, la convicción o la seguridad de lo que no se ve. Eso a manera de una pequeña conceptualización de lo que es la fe, según la carta a los hebreos para la iglesia. Mas, sin embargo, hay muchas formas o tipos de fe, y eso lo vamos a ver, mi amado hermano, en esta noche. Pero lo más importante, ¿cuál es la fe que nos otorga el Espíritu como un don? Recuerde esto. Todos, de hecho, manifestamos fe, o así lo exige la Biblia. En el mismo libro de Hebreos 11, pero más adelante, unos versículos más adelante, es decir, en el verso número 6, dice el Señor, pero sin fe, ojo, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y hasta ahí quiero llegar. Ahora, si usted toma ese texto de manera muy literal, no que no se lo deba de tomar de esa manera. Es importantísima tener la fe para poder agradar a Dios cuando uno le busca. Mi amado hermano, pero la fe vista bajo la óptica de un don. El don tiene una particularidad. Usted ya la analizó conmigo en clases anteriores. La fe, a la cual se habla por medio de un don, no es de los hombres o no es innata en los hombres. La provee o la da Dios a través de su Espíritu. ¿A quiénes? ¿A todos los hombres? No, a la iglesia. Esa fe difiere enormemente con la fe de Hebreos 11, tanto el 1 como el versículo número 6. No que haya, diríamos, otro concepto de fe, pero la fe que provee el Espíritu Santo tiene otra función y debe de ser vista bajo otra óptica. Véalo de esta manera. No es lo mismo, mi amado hermano, de pronto el pan que usted pudiera llegar a hacer en casa, como el pan que usted podría comprarlo de una manera ya más perfeccionada, como aquella que le provee de pronto una panadería. Si bien es cierto, ambos se podrían llamar pan,
usted por su inexperiencia podría servir un pan de muy baja calidad, a diferencia de un pan que se lo puede en este caso comprar, sí, en una panadería. Sí, ahora, si bien es cierto, mi amado hermano, en cuanto a la fe, hay muchas cosas que debemos de analizar para ponerla cada una en su lugar antes de entrar a ver lo que es el don, sí, de fe. Es necesario primeramente reconocer ciertos aspectos. El primero, en la Biblia se encuentra la fe, por ejemplo, que salva. Mi amado hermano, acompáñeme a Hechos, capítulo número 16. Quiero primeramente ubicar, sí, en nuestras Biblias, sí, las diversas formas de ver la fe. Sí, Hechos, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Hechos, capítulo número 16. ¿Ya lo encontró? En el versículo número 31, el Señor le habló una palabra a un carcelero, o a un alguacil, o a alguien que tenía la labor de resguardar a los presos en una cárcel. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 16, verso 31, a él le dijeron, ellos dijeron, cree, y ahí se habla de fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién más. Ahora, ahí se habla de fe, creer, es un sinónimo de hecho, es un buen significado, creer. Pero usted entenderá que allá afuera en el mundo, si también se puede tener o se puede de alguna manera ver que existe fe, pero esa es la fe salvadora, la fe que alguien puede llegarle a poner en alguien para poder de hecho obtener algo. Mire, que mucha gente, por ejemplo, tiene fe en el médico. Usted no me deja mentir. Pueden haber muchos, sí, pero hay quienes se acercan a uno en particular porque le tienen confianza o lo que es igual sinónimo de fe. ¿Me está entendiendo? Sí, pero esa fe ¿le salva a usted? No, no le salva. Mi querido hermano, hay otro tipo de fe. Primeramente, sí hemos visto la fe que salva. También existe la fe, mi amado hermano, aquella que se puede ver, de acuerdo a la Biblia, como un fruto. Acompáñeme, por favor, a Gálatas capítulo 5. La fe no solamente si la experimenta aún la persona que no cree, o diríamos que es inconversa, que no está convertida a Cristo. En Gálatas, capítulo número 5, después de Corintios, ¿lo tiene? Verso número 22, aquí vemos una fe que se desarrolla, una fe que se la obtiene a través de la búsqueda, que no es lo mismo que la fe que sí que la da el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Mire que vamos poniendo cada cosa en su lugar antes de adentrarnos en el don como tal, para no confundir términos y cosas. ¿Ya lo tiene? Gálatas 5, verso número 22, aquí se habla de ¿qué? De los frutos, ¿de quién? ¿Sí? Los frutos del Espíritu, los cuales se desarrollan y son necesarios en cada creyente. Cuando se habla de frutos, se habla de manifestaciones. Ahora, cada creyente puede manifestar los frutos del Espíritu. Y de hecho es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad que en nosotros se vean esos frutos. Amén. Ahora, ¿qué debe de verse en la vida transformada de un creyente? Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, y ahí está lo que hoy queremos analizar. ¿Qué más debe de manifestarse en cada creyente? Fe. Esa fe como fruto es la fe que uno la va adquiriendo, la va desarrollando por medio de la búsqueda constante. ¿Cómo cada creyente puede obtener fe? Mi amado hermano, esa fe usted y yo la podemos lograr o adquirir cada día de acuerdo, mi querido hermano, a lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 4. Acompáñeme, por favor.
Perdón, primera de Timoteo, perdón, primera de Timoteo, déjame ver si estamos bien, ¿sí? A ver, un segundito, mis santos hermanos. No me quiero equivocar dándole la cita. A ver, un ratito. Perdón, Romanos 10, 17. Ya mismo vamos a las dos primeras citas que le di. Romanos 10, 17. Romanos 10, verso 17. Ya, la fe que uno logra, mi amado hermano, cultivar como fruto del Espíritu viene a través de esta, sí, de esta demanda bíblica también para cada creyente. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 10, verso 17. ¿Lo tiene? La fe dice ahí, verso número 17, sí, así que la fe es por dónde, o se introduce en el creyente por dónde, es por el oír y el oír por la... Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir el texto? Toda persona que se presta, sí, para aprender de la Biblia, de las Escrituras, por medio del aprendizaje puede llegar a obtener, ¿qué cosa para su vida? Fe. Sí, es decir, que cada cosa por la cual yo pongo mi corazón para aprender de Dios, hace o gesta en mí fe. Es decir, que cada vez que yo veo en la Biblia acerca de que Jesús hizo tal o cual milagro, a mí, mi amado hermano, no solamente que me emociona que Jesús lo haya hecho, sino que eso germina en mi corazón como una acción en mi vida de creer o depositar mayormente mi confianza en Jesús, quien puede también llegar a sanarme a mí. Sí, y eso, mi amado hermano, lo tengo cada vez que dispongo mi vida para poder, sí, en este caso, aprender de Jesús. Ahora bien, no solamente que existe la fe salvadora, o también el fruto como fe. También inclusive han habido, mi amado hermano, también a través de la Biblia, la fe que nos puede llegar a sanar. Si me acompaña mi querido hermano dentro sí de la Biblia, veamos también un texto adicional. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo, capítulo número 15. Mateo, capítulo número 15. Mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 15. ¿Lo tiene? En el versículo, si me acompaña, verso número 28, recordando que en el escenario bíblico una mujer se había acercado a Jesús a solicitarle un milagro porque su hija estaba, gravemente, Dice la Biblia, versículo 28, entonces, respondiendo Jesús a esa mujer, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ahora, ¿dónde estaba la fe de ella? ¿O dónde se alojaba la fe? En ella, si quisiéramos ponerle una parte del cuerpo, en su corazón, por así decirlo, o en su alma. Dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y termina diciendo el texto, y su hija fue sanada desde aquella hora. Usted conoce que esta mujer era una mujer extranjera y el Señor no quiso hacer el milagro. No porque no quería, sino porque quería ver de qué manera ella, mi amado hermano, reaccionaría frente a la negativa de no darle de manera inmediata lo que solicitaba. Ella acercándose a Jesús, mi amado hermano, Jesús le dijo, no está bien darle, la comida o el pan, a los perrillos o a los perros. Y ella le dijo, sí, es verdad, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y inmediatamente Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y ahí la hija recibe, ¿qué cosa? Por medio de esa fe, sanidad. Mi amado hermano, es decir, a manera de ejemplos, hemos visto la fe salvadora, hemos visto la fe que se produce o se debería de gestar por medio de la búsqueda como un
fruto, pero también hemos visto la fe bajo la óptica de la sanidad. Mas, sin embargo, ninguno de estos es la fe que hoy vamos a analizar. Es decir, la fe como un don del Espíritu Santo. Este tipo de fe no se ubica o no se gesta en el hombre, sino que proviene de Dios o proviene del Espíritu de Dios hacia los hijos de Dios. Y esa fe viene con un objetivo, y eso lo vamos a desarrollar, sí, en la clase o en la enseñanza. Ahora bien, tenemos ahí como una pregunta: ¿qué es la fe y cómo la puedo obtener? Sí, primeramente analicemos ahora sí los términos bajo un estudio un poquito más, diríamos así, sí, más inductivo. La palabra fe proviene, por ejemplo, dice de una palabra griega en el Nuevo Testamento, conocida como pistis. Así se la determina o así se la escribe en el griego. Pistis. Bueno, en el griego tiene otra, también tiene su, digamos así, su modismo de escribirse, así como, sí, diríamos como el español. Ya, proviene de una palabra que se podría escuchar como pistis, que traducida al español tiene varios significados, tales como confianza, fe, es decir, en cuanto a creer, fidelidad, juramento, compromiso, demostración y también inclusive verdad. Es decir, solo una palabra explica todo lo que está relacionado a lo que es, sí, la fe. Eso como concepto. Pero, eso en el Nuevo Testamento. Pero en el concepto hebraico, que es el Antiguo Testamento, la fe es mucho más profundo. De hecho, no está traducida con una sola palabra, sino con varias. Y aquí es donde quisiera ahondar un poquito. En el Nuevo Testamento usted puede ver o creer o la palabra como tal, fe. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se quiere hablar de fe, no se ve, digamos, en la práctica, tanto la palabra fe o creer tiene una gama de interpretaciones. Pero todas ellas significan lo mismo, fe. Y a mí me asombró inclusive al escudriñar esta palabrita en el Antiguo Testamento, porque al verla bajo la óptica de la fe, ciertos pasajes bíblicos que para mí de pronto tenían un significado, al notar la gran diferencia del simbolismo de lo que es esta palabra en esas expresiones bíblicas, a uno le desaca como una venda de los ojos y uno entiende una cosa totalmente diferente. ¿Quiere comprobarlo? Bueno, para ello terminemos esta última parte. En el hebreo, la palabra fe proviene del término, dice aquí, emuná. Sí, o hay otros que lo achican y dicen emun, porque en el griego usted sabe que no existen, ¿qué cosa? En el hebreo, perdón, no existen vocales, ¿sí? Más sin embargo, para el entendimiento y la lectura, sí se han atrevido a ponerle, sí, vocales a las consonantes. Emuná, y esta es, sí, proviene de otra raíz que se llama amán. No del verbo amar, cuidado, es simplemente un término en el Antiguo Testamento que es M y N, nada más. Vuelvo y repito, se pusieron vocales para darle un poquito de, diríamos, de entendibilidad al idioma castellano. Sí, pero sea que usted lo vea como emuná o amán en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo. Recuerde que la Biblia ha sido escrita en dos idiomas, Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en el idioma griego. Amén. Pero nuestra traducción toda está en español y está bien. Mas sin embargo, no así los significados de muchas palabras en su profundidad. Ahora bien, la única forma, dice aquí, de darnos cuenta de lo que significa esta palabra es ver cómo ha sido traducida en los diversos pasajes de las Escrituras, pero sobre todo del Antiguo Testamento. Ya hemos visto la palabra en el Nuevo Testamento. Ahora, acompáñenme por favor a la Escritura, porque es muy importante considerar esto en nuestras Biblias. Primer pasaje bíblico, vayamos por favor a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio, capítulo número 32, verso número 4. ¿Lo tiene? Hablando del Señor, dice la Biblia, Él es la roca, creo que está igualito acá, ¿no?
cuya obra dice ahí, ¿qué cosa? ¿Ya lo tiene? ¿Sí lo encontró? Deuteronomio 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios dice ahí de verdad y sin ninguna iniquidad, sí, en él. Sí, 32, verso número 4, es justo y, ¿qué más dice? Y recto. Ahora, cuando se habla en este término donde dice es un Dios de verdad, si me presta un ratito el puntero ahí en la pantalla no me sirve, pero un bastoncito para poder ubicarnos. Sí, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, y dice, es un Dios de verdad. Ojo, cuando se manifiesta hablando de Dios, que Él es un Dios de verdad, es decir, íntegro en su totalidad, y todo lo que pudiera provenir de Él es leal, es fidedigno, utiliza el término en el hebreo, emuná. ¿Qué entiende usted? ¿O a dónde usted cree que apunta el texto cuando en esa palabrita se utiliza el término del hebreo, emuná? Usted ya sabe que actualmente emuná, ¿qué significa? Fe. Fe. ¿Qué es lo que trata de decirnos el texto bajo ya esa óptica bíblica? Que Dios es un Dios ¿de qué? ¿De qué? De fe. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra fe también se la puede usar como verdad. Es decir, como aquella persona que pudiera manifestar integridad a manera de un símbolo de lo que es también la fe. Es decir, que fe no solamente es creer en algo que no se ve. Fe también está relacionada con un gran fundamento, con la verdad. ¿La verdad de qué? De lo que Dios puede llegar a ser y puede lograr también, sí, otorgar para los que, o darnos para los que desean creerle a esa verdad. Mi querido hermano, eso solamente como para darle simplemente una pequeña introducción. Si vamos a otro pasaje bíblico, por ejemplo, vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 9, 22. Dice el texto, los escogidos como porteros fueron un total de 212. En sus aldeas se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel el vidente les asignaron, dice aquí, sus funciones. ¿A quiénes? A los porteros. Y la palabra función se utiliza el término emuná otra vez, que significa fe, pero relacionada con una fe de servicio. Es decir, que la fe también es una labor que se mueve a través del obrar de las personas. ¿Se acuerda usted la carta de Santiago que la fe sin obras es muerta? Mi amado hermano, el texto aquí de la fe se lo ve de una manera activa, de una manera, diríamos, de ejercicio. Hay un texto que me impactó muchísimo, ¿sí?, cuando vi este asunto de la fe, y es, por ejemplo, lo que dice Ruth 4:16. Acompáñeme, por favor, ese texto. Ahí hay muchos textos bíblicos donde se puede ver la palabra fe a manera así de acciones. Ruth, capítulo número 4. Acompáñeme, por favor, a ese precioso libro. Ruth, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Déjeme encontrarlo, que lo estoy buscando también. Libro de Ruth, capítulo número 4. Versículo número 16. Léalo, por favor. ¿Qué nos dice? ¿Ya lo tiene? Ruth, capítulo número 4, verso 16. ¿Lo podría leer a viva voz? Ajá. ¿Y qué hice? A ver, una sola persona que lo lea en alta voz. Ajá. Ya, fue Suaya. Sí.
en el término, bueno, diríamos en transliteración del lenguaje actual está, tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo, dice, y lo crió. O haya, que vendría a ser en cuyo caso lo mismo, pero el término sigue siendo en hebreo, sigue siendo ahora amán, que significa lo mismo que significa ¿qué cosa? Humaná. ¿Qué significaba, mi amado hermano, el término anterior? Sí, emuná significa igual, es lo mismo, viene o procede de la misma raíz. Ahora, ¿a dónde quiero apuntar con ese texto en particular? Que ella crió a este niño, ¿en qué? En fe, como aferrada por medio de ese niño, para poder ver a través de la crianza de ese niño un milagro. Y pregunto, ¿quién era el niño que estaba criando esta mujer? ¿Qué dice el texto? ¿A quién criaba ese niño? ¿Ah? ¿Quién vino de los lomos de ese niño? ¿Quién vino? Vino el rey David. Él no era David, pero por medio de los lomos de ese niño que ella cría, habría de nacer más adelante, ¿quién? El segundo y gran rey de Israel. Sí, Obed, abuelo de ¿quién? De David. Mi querido hermano, ¿a dónde apunto con todo esto? Que la fe hizo que la abuela se orientara a dar todo de sí para la crianza de este muchacho, para que por la fe Dios, mi amado hermano, lo usara como un instrumento de bendición para que de ahí viniera Isaí y luego, Obed, de ahí Isaí y al final, ¿quién? El gran rey David. Mi querido hermano, cuando hablamos de fe, hablamos de cosas muy profundas. Hablamos en sí mismo, sí, de algo que sobrepasa las barreras de nuestro entendimiento. De hecho, analizando un poquito, mi querido hermano, he podido agrupar todo esto en dos tipos de fe. La primera, sí, se podría conocer como la fe subjetiva y luego la fe objetiva. Cuando hablo de fe subjetiva, hablo de aquella fe en la que se pueden basar mis sentimientos, mis emociones, simplemente por entusiasmo. En Jesús muchas veces se vio manifestada en los hombres la fe subjetiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acompáñeme a la Biblia, por favor, mi querido hermano. Sí, vayamos primeramente a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Eso es una fe subjetiva, una fe que se deja guiar simplemente, sí, por emociones, sí, simplemente diríamos así, porque tengo la ilusión en Dios. Romanos capítulo número 1. Vayamos rápidamente, por favor. Tenemos mucho que analizar hoy día con respecto al don. Romanos capítulo número 1. ¿Lo tiene? Por ejemplo, este texto bíblico me dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién dice ahí? A todo aquel que cree. Pregunto, ¿usted puede ver el evangelio? No, no lo puede ver. Simplemente, ¿sí? Lo manifiesta. ¿De qué manera? Bueno, a través de un cambio de vida, a través de pronto de cambio de actitudes, de modismos de hablar, y así, con algo que no se ve y no se entiende, usted logra decir, sí, el evangelio es algo que se puede llegar a creer o, en este caso, se puede llegar también a manifestar visiblemente. Ahora, dice el texto más adelante, sí, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela es decir, por algo que no se ve, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así de sencillo. La persona se aferra a eso y dice, yo lo creo, y si el Señor me ha dicho que yo me salvo, pues me salvo. ¿Algún documento de que la iglesia, si se va a salvar? No, todo es por la fe. Por algo que simplemente, sí, es intangible. Eso es una fe subjetiva. Algo que usted, sí, en este caso, deposita su mente, su corazón, todo, pero sin tener alguna, diríamos así, algo tangible que tocar y decir, esto es fe. Ahora, existe la fe objetiva. A diferencia de la subjetiva, la fe objetiva es aquella que
palpa y que comprueba las cosas. Y luego de que las palpa y las comprueba, dice, ahora sí, esto es fe. Ejemplos, hay unos muy prácticos. Acompáñeme, por favor, primeramente en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Jesús siempre recriminaba a sus discípulos incredulidad, falta de fe. Todavía no entro en el don. Pero esto es muy importante, porque quiero, por favor, que usted descarte todo esto para poder concentrarse en la fe como don. Mateo capítulo 16, verso 9 al 11. ¿Lo tiene? Bueno, desde el verso 5 voy a leer. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Verso 8. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Ojo, hablando con respecto, sí, a la falta de confianza en Jesús, que no tenéis pan. ¿Sí? Hablando ellos del pan, ¿qué tipo de pan hablaban ellos? Del pan material. No entendéis aún, mira lo que les dice Jesús, no entendéis aún, ni os acordáis, ¿de qué? De los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. La Biblia dice que ellos recogieron ¿cuántas cestas? Luego de haber dado de comer a todo el mundo. ¿Cuántas? 12 cestas. Verso número 10. Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? Y recogieron 7. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ahora, ahí la fe, mi amado hermano, estaba básicamente expuesta ¿a qué? De acuerdo a los ejemplos de Jesús. ¿Por qué no habían podido creer? Parecía paradójico, pero ¿a qué hacía alusión Jesús? A lo que él ya había hecho. Vamos a suponer que esto sea un pan. Jesús le dijo, mira, yo ya multipliqué panes, multipliqué peces, ¿por qué no me puedes creer? Hay quienes sí lo hicieron, por cierto. Cuando vieron, dijeron, Señor, yo sí creo. Y Jesús recrimina inmediatamente porque había creído, porque había visto. Acompáñenme por favor a un segundo texto, Juan capítulo número 20. Esa fe, mi amado hermano, es una fe objetiva. Una fe donde dice, ahora creo, ¿por qué? Porque ya me sané, pues. El Señor me ha sanado. Juan capítulo 20, mira lo que dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. ¿Ya lo tiene? Versículo número 27 al 29. Dice el Señor, luego dijo a Tomás, usted sabe que era uno de los 12, conocido como el incrédulo, pon aquí tu dedo. Ya Jesús había muerto, pero ¿cómo apareció ya Jesús ahí? Como resucitado. Y a él se le había dicho, al igual que otros, Jesús ya resucitó. ¿Y qué había dicho él? Yo si no veo, no creo. Perfecto. Bueno, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino ten fe, sé creyente. Verso 28, ¿qué dice? Léalo. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, si lo quiero transliterar, porque me has visto, entonces tienes fe. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Has creído. ¿Sí? Aún más dice el Señor, porque me has visto, Tomás, creísteis, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, existe un texto más de referencia en Hechos capítulo 4, verso 15 al 17. Para concluir, Hechos capítulo número 4,
verso 15, ¿sí?, al 17. Esta fe es la fe objetiva, la que luego de haber pruebas o evidencia, entonces la gente dice, ah, ya, entonces sí creo. Aquí muchos comprobaron un milagro. Mire, versículo número 15 al 17. Dice ahí, entonces les ordenaron, esto hablando del sumo sacerdote, el Sanedrín, un milagro se había hecho por Pedro y Juan. Un hombre, sí, había sido levantado, sí, de su postrer enfermedad de ceguera. Dice aquí, entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria ante todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué dice ahí? Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazcámosle que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, hablando del nombre de quién, de Jesucristo, porque se había llevado a cabo un milagro. Mi amado hermano, creer comprobando, obviamente, no es creer, pero creer no palpando, sino aguardando a que esto acontezca, eso es fe. Una vez analizado todos estos aspectos, mi amado hermano, con respecto, sí, a la fe, ¿qué es el don de fe? Quiero, por favor, antes de introducirnos en este tema, narrar algo. Esto pasó, mi amado hermano, en nuestros tiempos. Porque una cosa es ver la fe en la Biblia como un hecho histórico y otra cosa es ver en la actualidad sucesos de fe. Un hombre llamado Sherwin McCurdy en Dallas, Texas, voy a leerlo, fue utilizado para hacer algo asombroso. La historia fue relatada inclusive por la revista Christian Life, es decir, Vida Cristiana, en octubre de 1969. Si alguien quiere el dato histórico, apúntelo e investíguelo. McCurdy esperaba un taxi en las proximidades del aeropuerto, es decir, un taxi, sí, común y corriente, en un lugar llamado Amarillo, en Texas. Una mañana temprano, cuando se le aproximó corriendo un niño de 9 años, asustado y pidiendo ayuda, le dijo, mi padre se muere. Dice aquí, siguiendo al niño, McCurdy encontró un auto metido en una zanja y el conductor, un hombre de edad mediana, dice ahí, a todas luces, muerto. Un hijo mayor le explicó que su padre sufrió un ataque cardíaco alrededor de 45 minutos antes, donde se produjo el accidente. Le había aplicado la respiración artificial de boca en boca, pero sin ningún resultado positivo. El resto de la familia estaba al borde de la histeria, no sabían qué hacer. El Señor a este hombre, McCurdy, le había dado el don de fe. McCurdy instruyéndose, dice aquí, instruyéndose por Dios para que le colocara sus manos sobre el cadáver y ordenándole que hiciera retirar al espíritu de la muerte y que retornara el espíritu de vida, así lo hizo McCurdy. Fue como poner las manos, decía él, sobre un pedazo de hielo. Explicó, cuando apoyó sus palmas sobre la frente fría del cadáver, mostraba rigidez y la cianosis de la muerte. E hizo como Dios le había indicado. Sigo leyendo. El hombre de inmediato volvió, no solo a la vida, sino a la normalidad. Y tanto él como toda su familia aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador ese día. El don de fe, mi querido hermano, no solamente sí, es un regalo del Espíritu Santo, sino que este don
si por lo general viene acompañado con otros dones. El don de fe es necesario para manifestar al mundo el poder del Evangelio. Tenga claro esta pequeña definición. El don de fe, mi querido hermano, es otorgado a la iglesia para poder manifestar el poder, ojo, el poder del Evangelio. Usted ha escuchado el texto que el Evangelio no solamente consiste en palabras, sino en poder de Dios. ¿Sí? Mi amado hermano, ese poder está ligado a la fe. No todos manifiestan el don de fe. Todos manifiestan fe, pero no todos el don de fe. Hoy lo hemos visto. Todos y cada uno de nosotros tiene fe. Por ejemplo, una fe que se cultiva. Una fe que la obtenemos por medio de la enseñanza, por medio de la búsqueda al escuchar la palabra cada día en las iglesias. Hay quienes pueden llegar a tener fe, sí, en este caso fundamentada en la experiencia personal de que Dios, por ejemplo, nunca lo deja sin el alimento cada día y por fe se aferra a eso. Pero todo ello no es el don de fe. El don de fe es, mi amado hermano, el accionar del Evangelio a un mundo que está necesitado de ver el poder de Dios. Este don de fe, mi querido hermano, si quisiera de alguna manera también contribuir con estas pequeñas palabras, el don de fe difiere de la fe, como lo vengo diciendo, de la fe salvadora y la fe cristiana en su estándar normal. La fe salvadora va muchísimo más lejos, puesto que encierra una confianza absoluta ¿en quién? En Dios y en su palabra, así como una entrega de todo el ser a ese Dios en quien creemos y confiamos. Dice una historia no muy lejana. Mi querido hermano, un misionero en un lugar llamado Tanzania, en una oportunidad se prestaba a dar, dice aquí, sí, una pequeña charla a un grupo no mayor de 20. Entre entonces salió de entre el lugar de la selva una leona con todo su furor. Mató a 2 personas en ese día. Esa leona se abalanzó a la multitud y la gente huyendo despavorida tras el misionero le decía, ¡auxílianos! El misionero de Tanzania se paró frente a frente a la leona y le dijo, en el nombre de Jesucristo, te maldigo. Así tal cual. Dicen aquellos sí que estaban en ese día presentes con el misionero. Sí, el sol era radiante, pero sí, apareció de la nada una pequeña nube y un rayo cayó sobre la leona y la hizo pedazos. Cuentan aquellos que escucharon el mensaje en ese día que el misionero, luego de haber visto muerta la leona, se paró encima de ella y encima de ella la cogió como púlpito y desde ahí predicó. Y quienes quedaron con vida, todos recibieron a Jesús en ese día. Amados hermanos, sucesos como eso obviamente no pasan todos los días, pero sí suceden. Y no en todos, sino en quienes Dios ha derramado el don. Mis santos hermanos, podríamos decir, ya en la parte, sí, en el segundo párrafo, es interesante notar que en el Evangelio de Juan no encuentras la palabra fe, pero en cambio se emplea la palabra pisteu. ¿Se acuerda usted qué significaba pistis en el griego? ¿Sí? ¿Qué significaba? Confianza, fe también, sí, bueno, un sinnúmero, ¿sí? de adjetivos, ¿sí? O de sinónimos, perdón, de esa palabra. Dice aquí, no se encuentra o no se emplea la palabra pisteo, sí, creer, cerca de 85 veces. Tan importante es la fe, es decir, el creer en el Nuevo Testamento, que los servidores de Dios son llamados, ¿cómo eran llamados? Creyentes. Claro, luego se los llamaron cristianos. De hecho, cuando hablamos de que somos creyentes, estamos diciéndole al mundo que somos un grupo de personas que tiene fe. Mi querido hermano,
Pero como vamos a concentrarnos en el don de fe, que no es impartido a todos, sino solamente como el Espíritu, dice aquí, de Dios, quiere. El don de fe es una manifestación sobrenatural, es una habilidad que recibes de Dios. ¿Para qué cosa? Para recibir milagros, protección y sustento sobrenatural. Generalmente el don de fe va acompañado de muchos otros dones, como el de sanidades o el de hacer milagros. ¿Cuántos quieren hacer milagros? Mucha gente dice, oye hermano, yo quisiera que hayan milagros como en el Antiguo Testamento. Pero ¿saben por qué no se manifiesta? Porque en muchos de nosotros no existe, ¿qué cosa? El don de ¿qué? De la fe. Todos oramos por los enfermos, pero los que poseen el don, mi querido hermano, pueden ver ¿sí? que el enfermo se sane. Por eso es que hay quienes buscan quién tiene el don, ¿no? Pero, mi amado hermano, esto no es un comerciantilismo de la fe. El don, al igual que cualquier otro, sí, otro don del Espíritu, es utilizado para provecho de la iglesia y la expansión del reino de los cielos en esta tierra. Ahora, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. Veamos el don en acción. Mateo, capítulo número 14. Bajo esta óptica, analizamos el don. ¿Ya lo tiene? Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿sí? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, analice bien y lea bien el texto. ¿Qué dice el texto? Porque de ahí Pedro va a hacer algo que para él y para cualquier otro hombre es imposible hacer. ¿Qué cosa es imposible hacer? Caminar sobre las aguas. ¿Por qué es imposible? Porque es algo que es sobre, ¿sí? No solamente sobrenatural, es algo que rompe las leyes, ¿qué cosa? De la física, ¿sí? Del estándar o de lo normal, ¿sí? Verso número 28. Entonces le respondió Pedro, porque Jesús le había dicho, tengan ánimo, yo soy, no teman. Verso número 28. Si eres tú, manda que yo vaya a ti, así como tú, sobre las aguas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Si tú eres realmente quien dice ser, permíteme hacer lo que tú haces. Analiza el texto de manera muy objetiva. Si Pedro se arriesga a hacer algo que es imposible para cualquier hombre normal hacerlo, porque ve a Jesús que lo está haciendo. Mi amado hermano, cuando hablamos de este don, pregunto, ¿él manifestó el don o no? ¿Tenía el don o no tenía? ¿Sí o no? ¿Lo tenía o no lo tenía? No, no lo tenía. No lo tenía. Mi amado hermano, sin tenerlo, él hace algo como que si tuviese el don, pero lo hace porque Jesús es quien se lo, en este caso diríamos así, se lo ordena o se lo otorga para que lo haga. Pero allá empuja el don a hacer algo como que usted, sí, en este caso, sí, o como que si Jesús, sí, lo estuviera haciendo. Yo quiero que entienda usted esta parte. Tener el don de fe es prácticamente hacer en cuanto a milagros lo que Jesús hizo en esta tierra. Si usted me acompaña, por favor, mi santo hermano, venga así conmigo a la Escritura.
acompáñeme de manera inicial a un texto de la Biblia. En Mateo 15, perdón, no, ya vimos Mateo 15, perdón, ya lo consideramos. Un ratito. En Juan, perdón, acompáñenme al Evangelio según San Juan. Capítulo 14. Mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Juan. No pierda, por favor, Mateo. No lo pierda. En Juan capítulo 14, verso 12, nuestro Señor nos dijo algo muy esencial. ¿Ya lo tiene? De cierto os digo, el que en mí cree, y aquí habla de qué cosa, de la fe, ¿sí? El que en mí cree, las obras, ¿sí? Es decir, el que tiene fe en mí, ¿a dónde lo lleva o a dónde lo empuja esa fe? Dice aquí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, aquí hay un asunto muy importante. Mi amado hermano, yo les he mencionado, y la Biblia lo dice, que el que da este tipo de fe, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ahora, la Biblia también dice que uno debe de procurar tener de Dios los mejores dones. El problema es que cuando se habla de este don, la gente lo anhela hacer, pero no lo anhela en pedirlo. Es decir, pide el milagro, pero no pide el don. ¿Cuántos quieren, por ejemplo, que alguien se sane? ¿Verdad que es así? Usted le ha dado impotencia al ver que usted ora por alguien y la enfermedad sigue estando ahí. ¿Verdad que da impotencia? Mi amado hermano, pero pregunto, ¿usted, se me ocurre, ha ayunado constantemente para que Dios le dé ese don? O el don de milagro o el don de sanidad. La Biblia a mí me manda, si así yo lo anhelo, claro está, y lo deseo, que yo debo de procurar los mejores dones, y eso implica que yo debo de buscar del Espíritu Santo el que Él me provea de esos dones. Pero hay un problema. Usted conoce a través del inicio de este estudio que nuestro Señor y el Espíritu Santo nos da dones en función de dos cosas esenciales. Primeramente, la labor de ¿quién? De la iglesia, y la capacidad de cada creyente. Pregunto, ¿para qué pedir un don si usted desde ya no lo está ejerciendo? ¿Me explico? Por ejemplo, ¿para qué pedirle al Señor carne si soy vegetariano? ¿Sí? O viceversa, ¿para qué pedirle al Señor legumbres si a mí me encanta la carne? Es decir, ¿para qué pedirle algo al Espíritu Santo si a la larga, sí, no lo voy a usar como Él quiere que yo lo use? Pregunto, ¿a cuántos les gusta ir a evangelizar? ¿A cuántos les gusta ir a los hospitales? ¿A cuántos les gusta ir a los ancianatos? ¿A cuántos les gusta ir, mi amado hermano, a los lugares donde hay necesidad y previamente gente desahuciada? ¿Cuántos buscan lugares donde hay gente desahuciada? Usted dice un fin de semana, este fin de semana no tengo nada que hacer. De seguro, sí, en este sábado o este fin de semana que viene, sí, me voy y me enrumbo, me envisto y llamo a alguien que me quiera acompañar y me voy a meter en un hospital, me voy a ir a Lea donde están los desahuciados porque allá hay necesidad y quiero hacer la obra de Cristo. Pregunto, ¿usted qué cree que don se necesita allá?
si usted tiene el interés por ellos, pregunto, ¿usted cree que el Espíritu Santo no le va a dar las herramientas que usted necesita? Él le va a proveer el don. Pero si usted ve el fin de semana, ¡ay, qué chévere para irse a la playa! Me voy a la playa. Y cuando esporádicamente se topa con alguien que necesita sanidad, dice, ¡ay, Señor, dame el don! Y el Señor dice, ¿para qué? Simplemente para el momento. No, esto no es para el momento. Lo que yo te doy es para que tú lo uses desde que tú me has conocido hasta el término de tus días en esta tierra. ¿Me explico? Es como pedir, Señor, dame una Biblia, pero si la que tienes viejita, sin hojas, no la lees, ¿para qué quieres una Biblia nueva? Mi querido hermano, el don de fe está ahí. Pero la Biblia a mí y a usted, sí, también nos enseña, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 14, verso 12, sí, el que en mí cree. Ahora, ¿cómo tú crees en Jesús? ¿Cómo tú te acercas a Jesús? ¿Con qué tipo de fe? Y ya la hemos detectado. Si solamente te acercas a Jesús con la fe sanadora, como la mujer que le dice al Señor, Señor, sí, aún hasta los perrillos comen, ay, grande es tu fe, y la sana, pero hasta ahí nomás. Si crees simplemente como lo hizo de pronto Tomás, porque has visto en otro el milagro, ay, el hermano estaba desahuciado, sí, a mí me mostró el papel, ay, ahora está sana, ay, ahí creo, yo sí creo. ¿Qué tipo de fe es la que tú quieres? ¿La que te limita o la que es como las tarjetas a veces que salen en las propagandas, las ilimitadas? Ahora, las ilimitadas tienen un precio. Es oración, es búsqueda, es sumisión y, mi amado hermano, de parte de nosotros hacia ese don, sí, también es ardua labor. Porque Dios no da un don a alguien que no lo use. Este don, mi querido hermano, cuando vamos, por favor, y acompáñame nuevamente a Mateo, que es el texto que tomamos como referencia para analizarlo, capítulo 14, verso número 28, dice el Señor ahí en este texto maravilloso, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, mira, eso es lo que a mí me encanta, Jesús no se detiene. Usted se acuerda también con respecto a los dones, al don de sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, yo a ese texto le he cambiado muchos sinónimos de los dones. A ese texto le puedo poner todos los dones. Si alguno está falta de sabiduría, si alguno está falta de ciencia, si alguno está falta de esta fe, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Mi amado hermano, Jesús le dijo, ven. Sí, es decir, porque soy quien tú dices que yo soy, ven. ¿Cuántos creen que Jesús sana, salva, bautiza? ¿Verdad que ese a veces es nuestro lema? Pero solo como concepto nada más. Mi amado hermano, y descendiendo Pedro de la barca, andaba, esto me encanta, porque si alguien anduvo sobre las aguas, ¿quién fue? Pedro. Y dice la Biblia, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, pero algo sucedió en el camino. Pero al ver, es decir, al poner su mirada ya no en Jesús, sino en ¿qué? En el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó, ¿qué cosa? Comenzó a hundirse. Ahora, si él hubiese tenido el don, no se hundía. ¿Por qué? Porque alguien que tiene el don, mi amado hermano, sí, los dones, la Biblia dice que son van a estar ahí. Y esto se va a manifestar de inicio a fin, hasta que esté, diríamos así, el milagro concretado. Por otra parte, mi amado hermano, si en Mateo capítulo 21, verso 18, más adelante tan solo, ya concluimos, Mateo capítulo 21, versículo número 18, este pasaje me recuerdo que lo vimos en una enseñanza así un día domingo.
Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, dice ahí, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Eso Jesús lo habló a un arbusto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mi amado hermano, este don puede hacer cosas sobrenaturales. Pregunto, en el caso que vimos con respecto al señor, ¿cómo se llamaba? McCurdy. Hizo algo totalmente sobrenatural. ¿Sí? Porque por medio del don, ¿sí? Una persona que ya llevaba ¿cuánto tiempo muerta? 45 minutos. Cuando él lo tocó, ¿sí? Estaba, ¿sí? Él mismo dice, estaba fría. Y ya se veía en su rostro, ¿sí? Diríamos lo típico que se suele ver en los rostros de alguien que está muerto. Una palidez, ¿sí? Abismal. Mi querido hermano, cuando el don de fe se manifiesta, ¿sí? Cosas sobrenaturales pueden llegar a hacerse. Se pueden romper leyes naturales. En la Biblia hemos visto en muy pocas ocasiones cómo este don se ha manifestado, sobre todo en la iglesia primitiva. En el ejemplo que dimos, por ejemplo, de Hechos, hablando de Pedro y Juan, cuando fue hecho un milagro a la entrada del pórtico de Salomón, ¿sí? Por una de las puertas para ir al templo, ahí un hombre que era ciego de nacimiento recibió la vista. Ahora, el don en ese caso se manifestó de una manera, ¿sí? Sobrenatural. Alguien que había nacido ciego recibió la vista. Mi querido hermano, cuando vamos, por favor, sí, a un último pasaje, Juan 14:12, que es el texto que de hecho leímos, sí, el don de fe es una dotación sobrenatural por el Espíritu Santo, por el cual aquello que es expresado o deseado por el hombre o dicho por Dios, llegará definitivamente a suceder. Dice Juan 14, verso número 22. Quiero nuevamente, por favor, leer ese texto. Sí, Juan capítulo 14, versículo número 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras, y esto me interesa muchísimo, las obras que yo hago, él también hará. Yo sé que a veces nos vemos, ¿sí?, como un espejo y decimos, somos cristianos. ¿Qué experimentamos al decir que somos cristianos? Que somos como Cristo. Pero la pregunta nace, ¿pero hacemos lo que Cristo hace? Hay muchos que dirán, uy hermano, bueno, a ese punto no. Pero somos sus discípulos, sí, pero un discípulo, ¿qué hace si no imita a quién? A su maestro. Es decir, que si el maestro barre, ¿qué hace el discípulo? Barre también. Si el maestro limpia, ¿qué hace su discípulo? Si el maestro multiplica panes, ¿qué hace su discípulo? Va a la panadería y los compra. Ahí está la diferencia. Mi querido hermano, debiéramos hacer lo que el maestro hace. El que en mí cree. ¿Cuántos creen en Jesús? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero con al término de este don, sí, analizar? Es que usted y yo, incluidos todos, mi querido hermano, sí podemos llegar a este nivel. El problema es que nos falta fe. Pedro le dijo, Señor, nos falta fe. Y el Señor dijo, sí, a ver, no es que les falta, no la tienen, dijo Jesús. Porque si la tuvieran como el porte de un granito de mostaza, le dijeran a una montaña, arráncate y siémbrate en el mar, y así sucedería. La fe es necesaria, mi amado hermano, para ejercer la autoridad del Evangelio en esta tierra.
Yo me imagino para aquellos que trabajan sobre todo allá en la Flor de Bastión, que quisieran, Señor, yo quiero un don que simplemente me permita pararme frente a la persona afectada, se me ocurre, de la droga, y decirle, hasta aquí, droga, si tú tomaste control de esta vida y de aquí en adelante quedas libre. Yo anhelaría tener eso. La verdad que así es. ¿Eso quién lo lograba? Mi Jesús. Mi amado hermano, es necesario que este tipo de dones sea requerido con urgencia por parte de la iglesia. Ahora, yo sé y entiendo por la Biblia que no todos pueden manifestar este don. Pero no significa que no haya este don. Lo puede haber en esta y en cualquier iglesia. Es necesario que haya el don de fe en una iglesia. Vuelvo y repito, no todos lo podemos manifestar en este nivel. Todos tenemos fe, una fe salvadora. Todos compartimos una fe de pronto, sí, diríamos, sí, una fe objetiva. Pero no todos pueden recibir el don de fe. Pero Dios sí sabe, de aquí, en esta iglesia, cuántos pueden llegar a tener este don. Mi pregunta es, ¿tú anhelarías este don? ¿Buscarías este don? ¿Pagarías un precio orando para que el Espíritu Santo te provea este don? Mi amado hermano, no esperes tenerlo, como yo suelo decir en cada don, tenerlo para trabajar. Trabaja ya como que si lo tuvieras, para que en el caminar de ese trabajo el Señor te otorgue el don, porque sabe que lo estás necesitando. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Aleluya. Oremos al Señor. Amantísimo Espíritu Santo, gracias, oh Dios, porque tú nos has permitido en